Bueno, análisis de una función. Bueno, la idea es juntar todas las cosas que vimos, más algunas más, que uno puede tratar de saber de una función para después poder graficarlo. Por ejemplo, primero las raíces, o sea, en qué lugares, para qué x f de x es igual a 0, los intervalos de positividad y negatividad, donde f de x es positiva y negativa. Entonces suele tener varias formas de escribirlo. A veces se escribe así, así, y las raíces se pueden escribir en C0. Luego, intervalos de crecimiento y decrecimiento, que de alguna forma es hacer el mismo análisis de positividad y negatividad, pero con la derivada. Cuarto es máximos y mínimos, absolutos o relativos. Análisis de concavidad, ¿no? Intervalos de concavidad. Vamos a ver en qué intervalos es cóncavo hacia arriba, en qué intervalos es cóncavo hacia abajo. 6. Asíntotas, ya sean verticales, horizontales o oblicuas. Y bueno, se puede ver muchas cosas, pero creo que una más que podríamos agregar es el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de f. Seguro se pueden hacer más cosas, pero creo que con esto uno obtiene, con todas estas cosas uno puede ya graficarlo de una forma aproximada y es mucha información sobre una función. Así que veamos en un ejemplo. Bueno, veamos f de x igual a x menos 1 sobre x. Bueno, esta función es impar, lo cual significa que uno puede graficar para los positivos y luego reflejarlo en el origen para los negativos. Pero bueno, tampoco hace falta saber eso, se puede hacer igual el análisis. Veamos la primera derivada. La primera derivada es, bueno, hay que derivar por un lado esto que es 1 y por otro lado esto que es menos 1 sobre x cuadrado, pero con este menos es positivo, que es 1 sobre x cuadrado. Y la segunda derivada, esto se va y nos queda acá que sale un 2 menos 2 sobre x cubo. Bueno, una de las cosas que podemos ver es las raíces, por ejemplo, cuando esto va a ser igual a 0. Bueno, esto va a ser igual a 0 cuando x se igual a 1 sobre x. Bueno, y acá lo que podemos ver, podemos hacer eso o pasar el x, ¿no? Suponer que x no es 0, obviamente, y x cuadrado igual a 1. En cualquiera de los dos casos vemos que x igual a 1 y x igual a menos 1 son raíces, o sea que donde cruza en el 0, ¿no? El conjunto que llamamos 0 es menos 1, 1. Y bueno, otra cosa que podemos ver es que x igual a 0, ¿no? Acá se va a infinito, o sea que x igual a 0, tenemos que tener una asíntota vertical. Y bueno, y lo otro que podemos ver también es analizar acá los intervalos de crecimiento. Primero, ¿qué ocurre con esta función, ¿no? Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, f' de x es siempre positiva, independientemente del número que pongamos. O sea, esto implica que f es creciente para todo x. ¿Y qué ocurre con f' de x?
Bueno, f' de x, lo que podemos ver es que si x es positivo, f' de x es negativo, acá tenemos concavidad hacia abajo. Y si tenemos x negativo, entonces esto es negativo, tenemos f' de x mayor a 0, entonces en los negativos tenemos concavidad hacia arriba. Bueno, entonces esto está, faltarían los intervalos de positividad, esto ya lo tenemos. Máximos y mínimos absolutos no hay porque esto es siempre creciente. Tenemos asíntota vertical. No vimos qué pasa con los límites cuando x tiene infinito o menos infinito para ver si hay asíntotas horizontales o oblicuas también. Bueno, lo primero que podemos ver es, por ejemplo, límite cuando x, bueno, cuando f de x, cuando x tiende a más infinito, por ejemplo. Bueno, límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado. Bueno, esto es, perdón, estaba tomando la derivada en vez de f de x. Ahora sí, x menos 1 sobre x. Bueno, lo que tenemos acá es que esto tiende a más infinito, porque esto tiende a 0 y esto tiende a más infinito. Así que asíntota horizontal no hay, pero lo que sí podemos ver es asíntota vertical. Perdón, asíntota vertical ya tenemos, asíntota oblicua quise decir. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es hacer el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. O sea, esto sobre x, que es 1 menos 1 sobre x cuadrado. Esto sí, 1. Bien, este era el m. Y para saber el c teníamos que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. O sea, el límite cuando x tiende a más infinito. Bueno, más infinito puede ir menos infinito también. De f de x, que es x menos 1 sobre x, menos 1 por x. Automáticamente vemos que esto se va con esto. Y x cuando tiende a infinito tiende a 0. Por lo que nos queda que la asíntota oblicua es x. La función x es la asíntota oblicua. Entonces quedaría, bueno, claramente límite cuando x tiende a menos infinito, acá, que es lo que faltaría. Esto otra vez se va a ir a 0 y esto a menos infinito, así que cuando sea menos infinito va a ir a menos infinito. Y solo quedaría ver algo sobre los intervalos de positividad y negatividad. Para ello lo que podríamos ver es cuánto es f de menos 2, para que pasa del otro lado del menos 1, entre el menos 1 y el 0, porque el 0 hay una asíntota. Podemos ver qué pasa en un medio, por ejemplo. Luego del otro lado, perdón, en menos un medio. Del otro lado en los positivos en un medio. Y algo que esté del otro lado del 1 en 2. Bueno, f de menos 2 es menos 2 más un medio. Esto es vamos a poner menos 4 más un medio, es menos 3 medios, así que es negativo. Menos un medio, menos más 2, vamos a ponerlo. Bueno, estos 3 medios. Luego tenemos un medio más 2, que bueno, en este caso es 4 medios más un medio, que es 5 medios. Y luego 2 más un medio,
que es, perdón, acá me equivoqué porque es menos un medio. Acá yo me olvidé que es menos un medio y acá también me olvidé que era menos 2. O sea que acá en realidad es menos 4 medios más un medio que es menos 3 medios. Y acá es 4 medios menos un medio que es 3 medios positivo. Ahora sí tenemos, entonces, sabemos que de menos infinito, vamos a empezar por intervalo de positividad. ¿Dónde va a ser positivo? Acá no, pero del 3 medios no, o sea, acá estamos en el menos 1, del menos 1. Bueno, en realidad lo que podría hacer primero es graficarlo y ahí se va a ver fácilmente cuáles son los intervalos de positividad y negatividad. Vayamos directamente a verificar esto. Veamos, entonces sabemos que en 0 teníamos una asíntota vertical, teníamos una asíntota oblicua que era y igual a x, ¿no? Es algo que va a pasar por acá. Luego, por ejemplo, teníamos que menos 1 y 1, en 1 y en menos 1 y en 1 teníamos las raíces, teníamos la asíntota vertical, que era creciente, y además era cóncavo hacia abajo, en los positivos era cóncavo hacia abajo, en los negativos era cóncavo hacia arriba, y que se iba a menos infinito y más infinito. Como se veía, este, es cóncava hacia arriba en los negativos, y hay una asíntota, entonces esto tiene que venir como pegándose cada vez más. A ver si lo puedo hacer mejor. Porque como es cóncavo hacia arriba, esto tiene que venir algo así. Tiene que venir como pegado y siempre mirando cóncavo hacia arriba y luego, bueno, se pega en el cero. Y lo opuesto tenemos desde acá, porque en cero se tiene que pegar. Luego tiene que ser cóncavo hacia abajo, así que tiene que seguir así, pasar por el 1 y luego pegarse en la X. Y esto tiende a más infinito, así que sigue hacia así, y esto tiende a menos infinito, sigue así. Y bueno, y por eso quería ver ahora los intervalos de positividad, que era lo que faltaba, son más fáciles de verlos así. Viene de menos infinito, de como de la siguiente forma, pongamos intervalo abierto, porque así sacamos de donde están los ceros, es menos 1 a 0, ¿no? Se va a más infinito, unión 1 a más infinito. Ahora el 1 a más infinito. ¿Y cuáles son los negativos? Bueno, justamente de menos infinito hasta menos 1 y de este sería 0 hasta el 1. Bueno, entonces tenemos todo lo que habíamos dicho, las raíces, los intervalos de negatividad, dónde están los ceros, intervalo de crecimiento y decrecimiento, máximo mínimo absoluto, concavidad, asíntotas y límite. Y así pudimos graficar la función, hicimos un análisis de función bastante completo, donde la mayoría de las cosas son las que uno le puede pedir a la función, simplemente obteniendo la primera derivada, la segunda derivada, los límites cuando x tiende a infinito y los límites cuando x tiende a los lugares donde no hay dominio, ¿no? En este caso el cero. Y todo, bueno, ayuda a graficarlo mejor, ¿no? Donde están los ceros, que sea todo creciente, luego la concavidad, ¿no? Que era hacia arriba de este lado, negativa de este lado, la asíntota oblicua, la asíntota vertical. Bueno, y lo de también podríamos haber usado, no lo usé, pero podría usar los intervalos de positividad y negatividad para saber bien, digamos, en dónde es negativa y dónde es positiva, simplemente fijándose cómo se comportaba la función de un lado de las raíces y del otro, y teniendo en cuenta también la asíntota vertical, porque uno, generalmente una asíntota vertical supone que en ese punto, cuando uno toma el límite, se va a más infinito. Entonces no puede considerar que va a seguir siendo necesariamente del otro lado también positivo. Podría haber sido que de este lado sea positivo, pero no es el caso. Entonces así tenemos un análisis completo de la función.